La idea de un mundo situado bajo vigilancia total ha parecido durante mucho tiempo un delirio utópico o paranoico, fruto de la imaginación más o menos alucinada de los obsesos de la conspiración. Sin embargo, hay que reconocer la evidencia: vivimos, aquí y ahora, bajo la mirada de una especie de imperio de la vigilancia. Sin que lo sepamos, cada vez más nos observan, nos espían, nos vigilan, nos controlan, nos fichan. Cada día, nuevas tecnologías se refinan en el seguimiento de nuestro rastro. Empresas comerciales y agencias publicitarias registran nuestra vida. Pero, sobre todo, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo o contra otras plagas, pornografía infantil, blanqueo de dinero, narcotráfico, los gobiernos, incluidos los más democráticos, se erigen en gran hermano y ya no dudan en infringir sus propias leyes para espiarnos mejor. En secreto, los nuevos estados orwellianos buscan establecer ficheros exhaustivos de nuestros contactos, de nuestros datos personales, tal y como figuran en diferentes soportes electrónicos. Tras la ola de ataques terroristas que ha golpeado, desde hace algunos años, ciudades como Nueva York, París, Boston, Ottawa, Londres o Madrid, las autoridades no han dudado en utilizar el gran pavor de las sociedades conmocionadas para intensificar la vigilancia y para reducir más la protección de nuestra vida privada. Entendámonos, el problema no es la vigilancia en general, es la vigilancia masiva clandestina. Es evidente que, en un Estado democrático, las autoridades cuentan con toda la legitimidad, basándose en la ley y con la autorización previa de un juez, para poner bajo vigilancia a cualquier persona que consideren sospechosa. Como dice Edward Snowden, no hay ningún problema si se trata de poner bajo escucha a Osama Bin Laden, siempre que los investigadores tengan que disponer del permiso de un juez independiente, un juez auténtico, no un juez secreto, y puedan probar que existe una buena razón para emitir una orden. Entonces pueden llevar a cabo ese trabajo. El problema se plantea cuando nos controlan a todos, en masa, todo el tiempo y sin ninguna justificación. Con ayuda de algoritmos cada vez más perfeccionados, miles de investigadores, de ingenieros, de matemáticos, de estadistas y de informáticos buscan y clasifican la información que generamos sobre nosotros mismos. Satélites y drones de mirada penetrante nos siguen desde el espacio. En las terminales de los aeropuertos, escáneres biométricos analizan nuestros andares, leen nuestro iris y nuestras huellas digitales. Cámaras de infrarrojos miden nuestra temperatura. Las pupilas silenciosas de las cámaras de vídeo nos escrutan en las aceras de las ciudades o en los pasillos de los hipermercados. También siguen nuestra pista en el trabajo, en las calles, en el autobús, en el banco, en el metro, en el estadio, en los aparcamientos, en los ascensores, en los centros comerciales, en las carreteras, en las estaciones, en los aeropuertos. Cabe señalar que la inimaginable revolución digital que vivimos, que ya ha transformado tantas actividades y profesiones, también ha trastornado totalmente el ámbito de los servicios de información y de la vigilancia. En la época de Internet, la vigilancia ha pasado a ser algo omnipresente y perfectamente inmaterial, imperceptible, indetectable, invisible. Además, se caracteriza técnicamente por una simplicidad pasmosa. Se acabaron los trabajos de albañilería para instalar cables y micrófonos, como en la célebre película La Conversación, donde podíamos ver cómo un grupo de fontaneros presentaba, en una feria consagrada a las técnicas de vigilancia, chivatos más o menos elaborados equipados con cajas rebosantes de cables eléctricos que había que esconder en los muros o en el suelo. Varios estrepitosos escándalos de esa época: el caso Watergate en Estados Unidos, el de los fontaneros de Le Canard d'Enchaine en Francia, fracasos humillantes para las oficinas de los servicios de información, demostraron los límites de estos antiguos métodos mecánicos, fácilmente detectables y localizables. Hoy en día, poner a alguien bajo escucha ha pasado a ser algo de una facilidad desconcertante, al alcance del primero que llega. Una persona normal y corriente que quiera espiar a alguien de su entorno puede encontrar en venta libre en el comercio un amplio abanico de opciones, nada menos que media docena de programas informáticos para espiar: MSP, GSMSP, FlexiSP, Espiera, EasySP, que leen sin problemas los contenidos de los teléfonos móviles, mensajes de texto, correos electrónicos,
cuentas en Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Con el auge del consumo en línea, la vigilancia de tipo comercial también se ha desarrollado enormemente, dando lugar a un gigantesco mercado de nuestros datos personales, que se han convertido en mercancías. Durante cada una de nuestras conexiones a una página web, las cookies guardan el conjunto de las búsquedas realizadas, y permiten establecer nuestro perfil de consumidor. En menos de 20 milésimas de segundo, el editor de la página visitada vende a los posibles anunciantes la información que nos concierne, revelada por las cookies. Apenas unas milésimas de segundo más tarde, la publicidad que se supone que causa más impacto en nosotros aparece en nuestra pantalla, y así, quedamos ya fichados definitivamente. De alguna manera, la vigilancia se ha privatizado y democratizado. Ya no es un asunto reservado solo a los servicios estatales de información. Pero, a la vez, la capacidad de los estados en materia de espionaje masivo ha crecido de modo exponencial, y esto también se debe a la estrecha complicidad entablada con las grandes empresas privadas que dominan las industrias de la informática y de las telecomunicaciones. Julian Assange lo afirma. Las nuevas sociedades como Google, Apple, Amazon, y más recientemente, Facebook han tejido estrechos vínculos con el aparato de Estado en Washington, en particular con los responsables de asuntos exteriores. Este complejo de la seguridad y de lo digital, Estado más aparato militar de seguridad más industrias gigantes de la web, constituye un auténtico imperio de la vigilancia cuyo objetivo, muy concreto y muy claro, es poner Internet, todo Internet y a todos los internautas bajo escucha, para controlar la sociedad. Esta es la gran diferencia con los sistemas de vigilancia que existían antes. Sabemos, desde Michel Foucault, que la vigilancia ocupa una posición central en la organización de las sociedades modernas. Estas son sociedades disciplinarias, donde el poder, por medio de técnicas y de estrategias complejas de vigilancia, busca ejercer el mayor control social posible. Esta voluntad por parte del Estado de saberlo todo sobre los ciudadanos, está legitimada políticamente por la promesa de una mayor eficacia en la administración burocrática de la sociedad. Así, el Estado afirma que será más competitivo, y, por lo tanto, servirá mejor a los ciudadanos, si los conoce mejor, de la forma más profunda posible. Sin embargo, al haber pasado a ser cada vez más invasiva, la intrusión del Estado ha terminado provocando, desde hace tiempo, un creciente rechazo entre los ciudadanos que aprecian el santuario de la vida privada. Desde 1835, Alexis de Tocqueville señalaba ya que las democracias modernas de masas producen ciudadanos privados cuya principal preocupación es la protección de sus derechos, y que esto hace que sean particularmente quisquillosos y belicosos contra las pretensiones intrusivas y abusivas del Estado. Esta tradición se prolonga en la actualidad en la persona de los lanzadores de alertas, como Julian Assange y Edward Snowden, ambos perseguidos ferozmente por Estados Unidos. Y en defensa de ellos, el gran intelectual estadounidense Noam Chomsky afirma: para estos lanzadores de alertas, su lucha por una información libre y transparente es una lucha casi natural. ¿Tendrán éxito? Depende de la gente. Si Snowden, Assange y otros hacen lo que hacen, lo hacen en su calidad de ciudadanos. Están ayudando al público a descubrir lo que hacen sus propios gobiernos. ¿Existe acaso una tarea más noble para un ciudadano libre? Y se los castiga severamente. Si Washington pudiera echarles el guante, sería peor aún. En Estados Unidos, existe una ley de espionaje que data de la Primera Guerra Mundial. Obama la ha usado para evitar que la información difundida por Assange y Snowden llegue al público. El gobierno va a intentarlo todo, incluso lo indecible, para protegerse de su enemigo principal. Y el enemigo principal de cualquier gobierno es su propia población. En la era de Internet, el control del Estado alcanza dimensiones alucinantes, ya que, de una manera o de otra, como ya se ha dicho, confiamos a Internet nuestros pensamientos más personales e íntimos, tanto profesionales como emocionales. Así, cuando el Estado, con ayuda de tecnologías superpoderosas, decide pasar a escanear nuestro uso de Internet, no solo rebasa sus funciones, sino que, además, profana nuestra intimidad,
deshuesa literalmente nuestro espíritu, y saquea el refugio de nuestra vida privada. Sin saberlo, a ojos de los nuevos estados de vigilancia, nos convertimos en clones del héroe de la película El Show de Truman, expuestos en directo a la mirada de miles de cámaras y a la escucha de miles de micrófonos que exponen nuestra vida privada a la curiosidad planetaria de los servicios de información. A este respecto, Vince Cerf, uno de los inventores de la web, considera que en la época de las tecnologías digitales modernas, la vida privada es una anomalía. Leonard Kleinrock, uno de los pioneros de Internet, es aún más pesimista. Básicamente, considera, nuestra vida privada se ha acabado, y por así decirlo, es imposible recuperarla. Por una parte, muchos ciudadanos se resignan, como si de una especie de fatalidad de la época se tratara, al fin de nuestro derecho al anonimato. Por otra parte, esta preocupación de defender nuestra vida privada puede parecer reaccionaria o sospechosa, porque solo aquellos que tienen algo que esconder intentan esquivar el control público. Por lo tanto, las personas que consideran que no tienen nada que reprocharse, ni nada que ocultar, no son hostiles a la vigilancia del Estado, sobre todo si esta, tal y como lo prometen y lo repiten las autoridades, está acompañada por una ganancia sustancial en materia de seguridad. Sin embargo, este discurso, dadme un poco de vuestra libertad, os la devuelvo centuplicada, en garantía de seguridad, es una estafa. La seguridad total no existe, no puede existir, es un engaño. Sin embargo, la vigilancia total se ha convertido en una realidad indiscutible. Contra la estafa de la seguridad, cantinela constante de todos los poderes, recordemos la lúcida advertencia lanzada por Benjamin Franklin, uno de los autores de la Constitución estadounidense: un pueblo dispuesto a sacrificar un poco de libertad por un poco de seguridad no merece ni lo primero ni lo segundo, y acaba perdiendo las dos. Una sentencia de perfecta actualidad y que debería animarnos a defender nuestro derecho a la vida privada, cuya principal función no es otra que proteger nuestra intimidad. Jean-Jacques Rousseau, filósofo de la Ilustración y primer pensador que descubrió la intimidad, nos dio el ejemplo. ¿No fue él también el primero en rebelarse contra la sociedad de su tiempo y contra su voluntad inquisidora de querer controlar la conciencia de los individuos? Somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, esperadnos. La idea de un mundo situado bajo vigilancia total ha parecido durante mucho tiempo un delirio utópico o paranoico, fruto de la imaginación más o menos alucinada de los obsesos de la conspiración. Sigor de las sociedades conmocionadas, para intensificar la vigilancia y para reducir más la protección de nuestra vida privada. Entendámonos, el problema no es la vigilancia en general, es la vigilancia masiva clandestina. Es evidente que, en un Estado democrático, las autoridades cuentan con toda la legitimidad, basándose en la ley, y sin embargo, hay que reconocer la evidencia: vivimos, aquí y ahora, bajo la mirada de una especie de imperio de la vigilancia. Sin que lo sepamos, cada vez más nos observan, nos espían, nos vigilan, nos controlan, nos fichan. Cada día, nuevas tecnologías se refinan en el seguimiento de nuestro rastro. Empresas comerciales y agencias de vianos buscan establecer ficheros exhaustivos de nuestros contactos, de nuestros datos personales, tal y como figuran en diferentes soportes electrónicos. Tras la ola de ataques terroristas que ha golpeado, desde hace algunos años, ciudades como Nueva York, París, Boston, Ottawa, Londres o Madrid, las autoridades no han dudado en utilizar el gran pagas publicitarias, registran nuestra vida, pero, sobre todo, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo o contra otras plagas, pornografía infantil, blanqueo de dinero, narcotráfico, los gobiernos, incluidos los más democráticos, se erigen en gran hermano y ya no dudan en infringir sus propias leyes para espiarnos mejor. En secreto, los nuevos estados